Buenas noches, mi nombre es Valentina Graterol y este video consiste sobre la teoría de Freud. El interés de Freud es el estudio del pensamiento de la mente y de sus dinamismos. En sus obras se puede reentrachar una de sus preguntas base, que es cómo funciona la mente y por qué la mente funciona. De la que Freud se ocupa no es la del paciente, sino la del mismo. Él se pregunta sobre la naturaleza de sus propias tensiones, el significado de las propias experiencias y de los propios deseos, el porqué de las propias aspiraciones, de los propios estados de deseos y el porqué de los conflictos personales. La teoría de Freud se puede como clasificar en etapas. En la etapa inicial es la histeria, que Freud fue avanzando en la hipótesis de que la histeria es un motivo de enfermedad individual, el origen de este motivo en el pasado del sujeto histérico. Este pasado puede ser oportunamente ritualizado al inicio con el método hipnótico de Charcot y con la catarsis, que es la descarga de las grandes emociones ligadas a la memoria de un trauma. Sucesivamente con la libre asociación, la interpretación de los sueños y el análisis de transfer. La segunda etapa es el deseo sexual, el sueño y la neurosis. El sueño en esta perspectiva se ve como el cumplimiento de un deseo inaceptable, como un producto del sistema inconsciente, donde la meta es la satisfacción del deseo. En el caso de Dora, señala que el trauma no es apto para impulsar las características particulares de los síntomas, ni para determinarlos. Bueno, en el deseo sexual consiste en 3 ensayos sobre esa teoría, que son los deseos inconscientes. Se considera de naturaleza sexual. Se manifiestan desde la infancia, lo que confirma que la vida mental se caracteriza por la continuidad. Y que la infancia, más allá de las diferencias individuales, no representa una época sin vínculos con los periodos que la siguen, y agregaría también con el periodo anterior, el prenatal. Por el contrario, el niño contiene al adulto que se convertirá, y recíprocamente el adulto en el que nos hemos convertido contiene al niño que hemos sido. La neurosis. Freud, inicialmente con el término neurosis, se refirió a la llamada neurosis actual, en la que los síntomas de los trastornos neuróticos, como la ansiedad y la astenia, se atribuyeron al estrés debido a los trastornos actuales del funcionamiento sexual en adultos. La segunda etapa es el desarrollo libidinal, que es el comportamiento de los niños que muestra la claridad de que la sexualidad no es exclusivamente un fenómeno adulto, no coincide con la genitalidad, entre otros es continuidad entre lo que es normal y lo que es patológico, como entre infancia y edad sucesiva. Presenta 4 elementos, que es el estímulo, la fuente, la meta y el objeto. El narcisismo y el ideal del yo. Freud privilegia el análisis de las fantasías inconscientes en el tentativo de individuar las razones que pueden explicar la formación de delirio y los procesos de desatar la folia. No tiene miedo de aplicar un método de investigación extrapolado desde el análisis de la histeria, también manifestaciones bien diferentes, y más grave sería la psicosis. 2 modalidades de amar. El amor de tipo narcisista. El amor analítico,
o por apoyo, es decir, el amor hacia alguno que representa la nutricia o el hombre protectivo del pasado. El ideal del yo es una señal de prender gradualmente conciencia de parte de Freud de la posibilidad de llevar experiencia subjetiva de la mente solo a las vicitudines de las pulsiones. La tercera etapa, la metapsicología, es una teoría de profundo que lleva detrás la conciencia y que pueda indicar los fundamentos físico-biológicos del inconsciente, descubrir no sin conflictos cómo está destinada esta operación, al menos en parte para verificar. Por metapsicología, Freud entiende en particular un sistema de observaciones en base a algún proceso psíquico que puede ser examinado según coordenadas dinámicas, económicas y topológicas. Desde el punto de vista dinámico, se refiere al hecho que los fenómenos psíquicos pueden ser analizados como el resultado de una combinación de fuerzas en conflicto. Desde el punto de vista económico, introduce la dimensión cuantitativa de estas mismas fuerzas. Desde el punto de vista topológicas, para la comprensión del conflicto se utiliza la disposición espacial de los sistemas que aseguran funciones conflictuales. Como primer tópico se da el modelo topográfico, que es el inconsciente, donde se guardan los recuerdos, emociones y sentimientos. El preconsciente, que es donde no se acuerda ahora y con un esfuerzo se puede recordar. Y el consciente es el yo. Segundo tópico es el modelo estructural, en que el ello es el principio del placer, impulsos, deseos e instintos. El yo trata más del consciente individual y toma de decisiones. Y está el super yo, que es la norma, la ética, valores, la moral y el castigo. La última etapa es la teoría estructural. En esa se basa el ello, que es el inconsciente, que es donde difiere en contacto con una realidad que plantea solicitudes. El yo, que es el consciente, es una instancia organizada, se autoimpone al ello y como objeto de amor, cercando de modelar las irrealidades, peticiones, pulsiones y de resolver los conflictos legados al Edipo. El super yo, que es el preconsciente, que es donde se identifica con el padre y con la madre, consciente de dominar al complejo Edipo. El super yo, que es el que obviamente se convierte en el abogado del mundo interior del ello. El portavoz de las peticiones que el yo no puede satisfacer en la realidad. También se refleja el sueño, que es el estudio de los procesos que conduce a la formación del sueño, que parten de los actos perdidos que según Freud permitieron llegar a una concepción del elemento del sueño y una técnica de interpretación del sueño. El acto onírico es algo de impropio, un sustituto de otra cosa desconocida para el soñador. Es un elemento del cual el soñador es consciente, pero que no tiene acceso al mismo tiempo. En el análisis y por la comprensión profunda del sueño, en efecto no se limita a lo que el soñador cuenta, mas busca lo que en realidad está detrás de la narración. Los mecanismos del trabajo onírico son 4, que es la condensación, el desplazamiento, la representación plástica y la elaboración secundaria. La angustia. La angustia también es una de las teorías que se ve reflejada en Freud, que es el primer referimiento al rol de la angustia en la clínica, y se encuentra en una carta a Fleiss, donde la angustia viene considerada como una consecuencia física de una sexualidad anormal, como una masturbación compulsiva.
La angustia viene considerada como una función del yo, una función de señales del yo. Por ejemplo, ante un peligro el yo se activa para protegerse de una descarga agresiva. Existen dos tipos de angustias. La angustia señal de la neurosis y pulsaciones. Y la angustia automática, que es donde se presenta el acto automático como reacción del sujeto ante un peligro. El punto de vista genético. Es una teoría de la personalidad. Implica asumir que el pasado pues, del individuo influye en el presente. En otras palabras, es un punto de vista que incluye perspectivas y elementos significativos para el análisis del pasado, del presente y del futuro. Las características genéticas pues, atribuyen un significado a los orígenes de la evolución y al mismo tiempo da importancia al progreso. Una de las teorías bases de Freud que también es muy importante es el desarrollo de la psicosexual, que según Freud el desarrollo de la sexualidad procede en cada ser humano a lo largo del arco de la vida. Los estados evolutivos surgen y siguen el principio según el crecimiento biológico y psicológico, avanzando según su proceso que se verifica con regularidad. En ese desarrollo sexual es el oral, anal, fálica, latencia y genital. En el oral se ve desde el nacimiento hasta los 18 meses. Se presentan los labios, la boca y la lengua. El anal es desde los 18 meses a los 3 años, que en este se presenta o ¿sí? Se identifica como en el ano, recto y glúteos. En la fálica, que es desde los 2 años y hasta los 5 o 6 años. Para hombres y mujeres los genitales externos. La latencia, que es desde los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. Y la genital, que apenas es cuando aparece en la pubertad hacia adelante. Bueno, como tal hay que tener en cuenta que el hombre que vislumbró esta teoría tan comúnmente aceptada fue Sigmund Freud, que es el llamado padre del psicoanálisis, un neurólogo que nació un día como hoy, hace 160 años, y cambió nuestra forma de pensar con conceptos como narcisismo, pulsión de muerte o complejo de Edipo. Las personas somos como un iceberg del que solo se ve como si estuvieran bajo el agua de un inconsciente, pero también somos personas con un montón de deseos y traumas que son reprimidos, pero que son los que le dan forma a los sueños que se nos da en el inconsciente. Bueno, muchas gracias y esta breve explicación es de la teoría de Freud, padre del psicoanálisis.